Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe. Dicen, che, bueno, vamos a empezar nomás. Ahí les comparto la pantalla. Eh, Vamos a empezar ahora ya con todo lo que es simulación de Monte Carlo. Así que vamos a ir directamente por un enunciado. Como siempre, cualquier pregunta, por favor, me interrumpen directamente. Y si saben que hay alguien que esté esperando en la sala de espera, me avisan. Vamos a alargar nomás entonces. Como les decía, para hoy arrancamos ya con un ejercicio de simulación de Monte Carlo. Este va a ser un enunciado. Básicamente vamos a empezar a poner todos los conceptos que hemos venido trabajando juntos, ¿sí? Para ver cómo a través de la simulación podemos conseguir algunos resultados, ¿sí? Poder evaluar diferentes políticas o diferentes decisiones, ¿sí? Y bueno, vamos por eso. Piezotech es una empresa de partes industriales. ¿Pueden ver la pantalla bien? ¿Se lee bien? ¿Se alcanza a leer? Sí, profe. Antes de empezar, gracias. Bueno, Piezotech es una empresa de partes industriales para motores de gran potencia. En este momento fabrica una pieza clave del motor Puma 3. El costo de fabricación de la pieza es 100 pesos. El 60% de las piezas son normales, pueden venderse. El 25% salen falladas, deben ser desechadas, y el 15% son defectuosas. Por cada pieza fallada se pierde el costo invertido en fabricarla, pero las piezas defectuosas deben ser retrabajadas y corregidas con un costo adicional. En esos casos, el 60% de las veces el costo adicional es de 20 pesos, mientras que el 40% de las veces el costo adicional es de 50 pesos. O sea, hasta acá lo que sabemos es que fabrican piezas, hay un costo de fabricación por pieza, después hay un porcentaje de las piezas que salen bien, otro que salen falladas y se tienen que tirar, y otra que salen defectuosas y hay que arreglarlas. De estas que salieron defectuosas, hay un porcentaje cuyo arreglo me sale barato y hay otro porcentaje cuyo arreglo me sale caro. Pide simular sin experimentos y contestar. A, estimar el costo promedio, o sea, ¿hasta acá entienden el problema? O sea, tenemos simplemente una fábrica que genera piezas y tenemos esos costos. Estimar el costo promedio por pieza que se llega a vender, calculada como el costo total sobre las piezas vendibles. Entonces, si van a fabricar 100 piezas, bueno, ¿cuánto es que realmente les costó cada pieza? ¿Sí? O sea, entre las piezas que verdaderamente puedan llegar al mercado, o sea, las que salgan bien, digamos, van a tener que repartir el costo de todas las piezas que fabricaron, más los costos de arreglo, más, digamos, las piezas que se fabricaron y no las van a poder vender. Además, se quiere estimar el porcentaje de piezas vendibles y verificar en forma teórica. Entonces, se quiere calcular del total de piezas que se van a fabricar, digamos que se fabrican, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje que van a tener de piezas que realmente se van a poder vender? Se ha propuesto un nuevo proceso, o sea, el punto B dice, se ha propuesto un nuevo proceso que tiene un costo por pieza de 140 pesos. O sea, me sale más cara la pieza, pero en el que el 70% de las piezas son normales, el 20% falladas y solo el 10% defectuosas. O sea, es un proceso distinto que me sale más caro por pieza, pero cambia la cantidad de piezas falladas, la cantidad de piezas normales. Calcular el costo promedio por pieza que llega al mercado. O sea, porque con eso yo podría calcular, bueno, cuánto me sale la pieza realmente que puedo vender con el proceso A y con el proceso B. Entonces, con eso sabría cuál es el proceso que realmente me conviene. Pues este sale más caro, pero tiene mejor porcentaje, digamos, de aciertos. Entonces,
En principio puede ser muy complejo darme cuenta cuál de los procesos es el que me conviene. Con simulación vamos a ver que es bastante sencillo entender, digamos, cuál sería el proceso más conveniente. Después dice, se ha propuesto otro proceso que tiene un costo por pieza de 130 pesos, con las mismas probabilidades de tipo de pieza normal, fallado o defectuosa, pero tiene un costo de retrabajo de 10 pesos el 60% de las veces y 30 pesos el 40% de las veces. ¿Sí? O sea, un tercer proceso que hay que comparar contra los otros. Y después dice el punto de, existe otra propuesta que plantea utilizar el proceso 4, que plantea usar un proceso 4 con los mismos parámetros iniciales para el costo de fabricación y probabilidades por tipo de pieza, pero si hay retrabajo, el costo correspondiente a una distribución uniforme entre 10 y 40 pesos. O sea, si hay un retrabajo, el costo del retrabajo ya no es 10 o 30 pesos o 20 y 40, sino que es algún número entre 10 y 40. O sea, el costo que voy a tener es algún costo variable. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a encarar el problema? Primero, obviamente, hay que entenderlo. Vamos a ir por el punto A, ¿sí? Entonces, a este primer punto lo vamos a desarrollar entero. Fíjense, el proceso genera piezas, ¿sí? Cada pieza tiene un costo. Acá me dan una variable. Si yo quisiera simular esta situación, tendría que ver, bueno, ¿cuál es cada prueba que tengo que generar? En este caso, cada prueba va a ser cada pieza que se va a fabricar, ¿no? O sea, voy a simular 100 piezas diferentes para ver cuál es el resultado, ¿sí? Para cada uno de los experimentos. O sea, cada experimento corresponde a una pieza en particular que vamos a estar simulando. Obviamente no me conviene fabricar, digamos, digitando a dedo qué pieza va a salir, sino que me conviene ir respetando las probabilidades, pero irlas generando aleatoriamente a las piezas. ¿Sí? Entonces, el tipo de pieza, ¿sí? El costo de pieza inicialmente siempre es 100, pero el tipo de pieza, o sea, hay una variable que me define el tipo de pieza, que puede ser normal, fallada o defectuosa. Y esto corresponde a una distribución de probabilidad, ¿sí? O sea, me dice que el 60% de las piezas son de un tipo, el 25% de otra y el 15% de otra. Entonces ahí tengo una variable aleatoria, ¿sí? Nosotros en la clase pasada habíamos visto variables con distribución normal, exponencial negativa, uniforme. Esto es un tipo de distribución que se llama distribución discreta, ¿sí? Y básicamente es lo mismo, o sea, una variable que puede tomar algún valor, en este caso es si es normal, fallado, defectuosa la pieza, y de alguna manera el valor que puede tomar está asociado a alguna probabilidad de ocurrencia. Entonces, ahí tengo una distribución de probabilidad. Pero no es la única, porque me dice que además, por cada pieza fallada se pierde un costo invertido para fabricarla. Pero las piezas defectuosas pueden ser retrabajadas, o sea, según el resultado de la primera variable aleatoria, yo después sabré si tengo que retrabajarla, tengo que tirarla o tengo que corregirla. ¿Sí? O sea, o si tengo que tirarla, tengo que usarla directamente o si tengo que retrabajarla. Si tengo que retrabajarla, no es que todas tienen el mismo costo, porque acá me dice que el 60% de las veces hay un costo de 20, mientras que el otro 40 es de 50. O sea, hay otra variable aleatoria, ¿sí? Otra distribución de probabilidad, ahora solamente que aplica a las piezas que tienen que ser retrabajadas, ¿sí? Que me definen cuánta plata me va a costar. Entonces, fíjense cómo vamos a encarar el problema. Esto arranca así. Nosotros vamos a primero identificar cuáles son los parámetros. Uno de los parámetros es el costo de la pieza, ¿no? Entonces, costo pieza era 100 pesos. ¿No? Esto está bueno tenerlo a mano ahí. Después tenemos una variable aleatoria, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner distribución de tipo de pieza.
Esta distribución, bueno, puede tener un tipo. ¿Qué tipo podía tener, corresponder a la pieza? Y podía ser normal, podía ser fallada, o podía ser defectuosa. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las tres posibilidades para los tipos. Después tenemos la probabilidad. ¿Sí? Para la normal, la probabilidad es de 0,60. Para la, o lo podemos poner como 60%, ¿sí? Para la fallada es del 25% y para la defectuosa del 15%. ¿Vamos hasta acá, chicos? O sea, simplemente estoy escribiendo acá cómo es la distribución de probabilidad. Teníamos otra variable que era costo retrabajo. El costo retrabajo, ¿sí? Voy a hacer, vamos a tener el costo, por un lado, y la probabilidad, por otro. Entonces, el costo del retrabajo podía ser de 20 pesos el 60% de las veces. Y de 50 pesos el 40% de las veces. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, profe. profe. Bueno, entonces ahora viene el tema. Yo a esta variable la tengo que poder usar a partir de números aleatorios, ¿no? Entonces yo voy a generar números aleatorios con distribución uniforme entre 0 y 1, pero después quiero que ese número que salga tome la forma de el tipo de pieza que me salió de la fábrica, si era normal, fallado, defectuoso. Entonces, la forma en que se va a trabajar eso es como viene a continuación. Vamos a agregar a cada una de estas distribuciones el acumulado, le vamos a dar, ¿sí? Acumulado. Acumulado es usual usar ACC, bueno, acumulado. ¿No? Entonces, esto sería el acumulado. 60, acá sería 60 más 25, y acá sería 85 más 15, ¿no? Lógicamente el acumulado tiene que darme 100. Y acá sería 60, y acá sería 60 más 40. ¿De acuerdo? O sea, simplemente fui copiando acá el primero y el siguiente valor fue sumarle al anterior la nueva probabilidad y así, ¿no? Si lo hubiera puesto como probabilidad, acá sería 0,6, 0,25, 0,15 y bueno, acá me daría 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a poner límite inferior y límite superior. ¿Sí? Y acá vamos a poner lo mismo. Por esta me sobra. ¿Vamos hasta acá, chicos? Entonces, ¿cómo va a funcionar ahora la cosa? Vamos a poner, para la primera fila, voy a decir, arranca en 0 el límite inferior y termina en el valor acumulado menos 1. O sea, tiene que llegar a casi el valor acumulado. Entonces, en este caso va a llegar hasta 59. ¿De acuerdo? Ahora, el límite inferior, fíjense que acá, entre 0 y 59, hay 60 valores. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente va a ser este más 1.
sea que va a ser 60, y va a llegar hasta casi el acumulado, es decir, hasta 85 menos 1, o sea, 84. ¿Ven? Siempre llega hasta 1 menos que el acumulado. ¿De acuerdo? Y acá va de nuevo, pongo 85, ¿sí? Y acá llega a casi el último valor, que sería 99. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que en cada caso hay de los 100 valores posibles, o sea, del 0 al 99 hay 100 valores, ¿no? O sea, claramente, del 1 al 99 hay 99 valores, el 0 es el número 100. Entonces hay 100 valores posibles entre el 0 y el 99. Si yo miro acá, del 0 al 59, tengo 60 de esos valores. Si yo miro de 60 al 84, tengo 25 de esos valores. Y del 85 al 99 tengo 15 de esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo ahora voy a sacar un número aleatorio, ¿sí? Que lo puedo decir, bueno, entre el 0 y el 1, o puedo decir entre el 0 y el 99, voy a sacar un número. Es usual que nosotros les demos los números así, con este formato, o sea, de los 2 dígitos, pero en realidad lo que se está refiriendo es que hay un 0 adelante, digamos. Entonces, se saca un número aleatorio, y según en qué rango cae ese número, ¿sí? Es la categoría que le toca. Entonces, si yo saco el 15, digo, el 15 cayó dentro de este rango, entonces es una pieza normal. Saco otro número y me sale, no sé, el 89, cae dentro de este rango, entonces es defectuosa. Saco otro número, el 56, cae dentro de este rango, es normal. Los números los voy a ir sacando aleatoriamente, van a ir en cualquier orden, entonces las piezas van a ir en cualquier orden. Ahora, como hay 60 de los 100 posibles resultados corresponden a normal, si yo genero un montón de piezas diferentes, ¿sí? Ponele que genero 100, y va a haber una tendencia a que 60 de esas piezas hayan caído dentro de este grupo, ¿sí? Porque hay 60 casilleros acá, como si fuera una ruleta, donde a muchos casilleros se los dedicamos a un color, a 60 de los, ponele que la ruleta tiene 100 casilleros, 60 de esos casilleros los pintamos de color rojo, 25 los pintamos de color negro y 15 los pintamos de color verde. Entonces, si nos pasamos toda la noche jugando con esa ruleta, y más o menos el 60% de las veces va a haber caído en el primer color, 25 en negro y 15 en verde. ¿De acuerdo? Pero aleatoriamente. Entonces, esa es la lógica con la que vamos a manejar esta variable, que es una variable, como les decía, aleatoria, discreta. Y ahora vamos a ir por el lado del tema del costo de retrabajo. Entonces, acá, límite inferior es 0, límite superior 59, límite inferior 60, límite superior 99. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Quedó claro, profe. Creo que está claro. Buenísimo, gracias. Entonces, seguimos ya a la parte de lo que sería lo que llamamos el vector de estado. La idea es que vamos a generar muchas veces, ¿sí? Muchas piezas, ¿sí? Cada una de las pruebas va a ser una pieza diferente y vamos a ver qué hubiera pasado con esa pieza, ¿no? La idea es que lo vamos a hacer de manera aleatoria, pero respetando las distribuciones de probabilidad. Entonces, esto lo vamos a hacer de una manera ordenada, y el que nos ayuda a ordenar toda esta información es el vector de estado. Entonces, la idea es la siguiente. Para este tipo de problema vamos a poner el número de pieza, ¿sí? O el número de prueba, y vamos a empezar poniendo un número aleatorio, que es el que nos va a definir el tipo de pieza que estamos generando.
¿De acuerdo? O sea, con ese número aleatorio, ese número va a ser un número entre 0 y 99, y según cuál es el número que sale, es, digamos, el tipo de pieza que vamos a tener. Entonces vamos a tener una variable que es el tipo pieza. ¿Sí? Una vez que sabemos el tipo de pieza, ¿sí? ¿Qué otra cosa habría que saber? Bueno, si el tipo de pieza era una de las que hacía falta retrabajarla, si era defectuosa, vamos a necesitar saber cuál va a ser el costo del retrabajo, ¿no? Entonces, vamos a necesitar otro número aleatorio, ¿sí? Otro número random, pero ahora para definir el costo de retrabajo. Esto no lo vamos a usar siempre, pero va a haber casos donde lo vamos a usar, entonces necesitamos tenerlo. La siguiente variable que necesitaríamos conocer, ¿sí?, sería el costo de la pieza. ¿Sí? ¿Cuánto me salió finalmente la pieza? O sea que puede ser 100 o puede ser 120 o 150 según si hubo que retrabajarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá aparece otro tema, que es que yo no quiero armar toda la tabla, o sea, lógicamente acá vamos a generar las 100 piezas para abajo, ¿sí? Pero la idea no es generar, digamos, toda esta tabla y después contarlos acá, sino que como en general, digamos, sería necesaria una gran cantidad de pruebas, normalmente, digamos, la forma más prolija, más adecuada, es ir actualizando fila por fila las métricas generales. Entonces, yo normalmente lo que voy a hacer es siempre voy a tener una primer columna que me va a indicar el número de prueba de alguna manera. En este caso, la prueba coincide con la pieza que estoy generando, así que le pongo número de pieza. Después voy a meter variables que seguramente van a ser distribuciones, ¿sí? Van a ser números random y distribuciones de probabilidad, digamos, variables aleatorias, que me van a dar algún tipo de valor en función del número random ese. Y después pondré normalmente las métricas que estoy calculando, los costos individuales de la prueba, y finalmente voy a poner métricas globales. Entonces tengo que entender bien qué es lo que me piden para ir acumulando las métricas fila por fila. Me piden, por ejemplo, estimar el costo promedio por pieza que se llega a vender, es decir, el costo total, ¿sí?, que voy a tener sobre las piezas vendibles. Entonces yo necesito, fila por fila, ir actualizando dos variables. Una es que me diga cuánta plata llevo gastada hasta ahora, ¿sí? Voy a poner costo acumulado, y otra variable que me diga si el total de piezas vendibles, que va a ser contador de piezas vendibles. ¿De acuerdo? Además me quieren preguntar el porcentaje de piezas vendibles, ¿sí? Y bueno, en realidad con el contador me serviría, porque si yo voy a fabricar 100 piezas, este contador me va a ir contando cuántas piezas finalmente sí podía vender, dividir ese valor total sobre el total de pruebas que hice, me va a decir el total de 100 piezas cuántas pude vender realmente. ¿De acuerdo? Entonces quiero saber si esta parte la entienden, chicos. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe, está claro. Gracias. Entonces, ahora, hacemos la primera prueba. Traten de irlo armando ustedes también, ¿sí? Acá ponele que yo voy a usar una función. En realidad, en un parcial, en un final, normalmente acá les van a dar una lista de números.
De hecho, lo vamos a hacer así. Voy a poner, me voy a generar la lista, ¿sí? ¿Ven? Entonces, la idea es que ustedes en un parcial, por ejemplo, en un final, lo que sea, les van a dar directamente la lista, más que nada para que a todos les vaya dando más o menos los mismos números. Entonces, 88 lo tachan de la lista, vienen y lo usan. Después, generalmente le dicen las primeras dos filas para esta variable, las otras dos filas para esta otra, o no les dicen nada y las tienen que ir gastando a medida que las van necesitando, pero la idea es que, bueno, uso el 88, lo tacho y paso a la siguiente, y la próxima vez que necesito un random, paso a la siguiente y así. Los voy gastando y los voy tachando. Acá lo voy a ir escribiendo directamente, entonces acá va a ser igual a run between entre 0 y 99, ¿sí? Fíjense esta parte. Ah, bueno, acá a ver. Lo vamos a ir copiando de acá arriba, así. Bueno, para que no cambie. Voy a copiar, y ahí está. Entonces vengo y busco el primer número, 57, listo, lo usé, y acá pongo 57. Entonces este número, si ustedes se fijan acá, todos los números, estos son números con distribución uniforme, o sea que todos tenían la misma posibilidad de salir. Sin embargo, yo estoy generando una variable que me dice el tipo de pieza. Salió el 57, entonces vengo y digo acá, ¿en qué rango cayó? Cayó entre 0 y 59. Entonces esta pieza es normal. ¿De acuerdo? Bien. Como es una pieza normal, no va a tener costo de retrabajo, ¿sí? El costo de la pieza fue 100 pesos. El costo acumulado son los 100 pesos que tenía ahí. Y el contador de piezas vendibles es igual a 1 porque esa pieza la puedo vender directamente porque es una pieza normal. Con eso terminé de simular mi primer pieza. Paso a la segunda pieza. Vengo y me gasto otro número aleatorio. En este caso el 93. Les cuento esto, había venido un libro hace mucho, digamos, hace hace muchas décadas, yo no llegué a usarlo, digamos, pero en los 50, no sé, había venido un libro que lo generaba una empresa, la corporación RAND, que era un libro solamente así, con listados de números de este tipo. ¿Sí? Justamente para poder utilizar para diferentes aplicaciones números aleatorios. Entonces, cayó 93, entonces, ¿qué digo? Vengo acá y digo, cayó 93, cae en este rango. Entonces la pieza es defectuosa. ¿De acuerdo? Genial. La pieza defectuosa, como la pieza defectuosa, ¿sí? Debe ser retrabajada, las piezas defectuosas eran retrabajadas. Entonces ahí voy a necesitar otro número random, voy a usar el 91, ¿sí? Y ese 91, ¿para qué lo uso? Para venir acá y decir, el 91 cae dentro de este rango. Entonces el costo va a ser de 50 pesos. Con lo cual la pieza me sale los 100 pesos de fabricarla, más los 50 pesos de corregirla, o sea, 150 pesos. El total que llevo acumulado con estas dos piezas es de 150 más los 100 que traía de antes. Y esta pieza, como fue retrabajada, ¿sí? Implica que, bueno, esta pieza es vendible, así que aumentamos el contador de piezas vendibles a 2. ¿Quedó claro? Chicos,
Profe, el segundo número aleatorio, ¿cómo es para ver el costo de retrabajo? Acá, ¿cómo fue? Es así, mira. Esta iteración entera, ¿cómo le hicimos? Segunda pieza, saqué un número aleatorio, el siguiente que estaba disponible, que era el 93. Como era 93, caía dentro de este rango. Se los voy a pintar, así queda claro. ¿Sí? En realidad, esta es la variable y ese es el rango. Entonces, acá digo, me salió 93, entonces cae dentro de este rango, con lo cual la pieza era defectuosa. ¿Sí? Como era defectuoso, el problema me dice, las piezas defectuosas se pueden usar, pero tenés que pagar un retrabajo. Entonces, como tiene un retrabajo, tengo que venir acá, tengo que sacar otro número aleatorio, porque el retrabajo no es el mismo siempre, sino que puede ser de 20 pesos o de 50 pesos. El 60% de las veces es un costo de 20 pesos, el 40% de las veces es un costo de 50 pesos. Entonces, saco un número aleatorio, en este caso el 91 cae dentro de este rango, entonces le corresponde el costo de 50 pesos. Y por eso, acá en realidad, por haber puesto 50, ¿sí? Que es el costo de retrabajo, y el costo de la pieza realmente fue de 150, porque fueron los 100 que cuesta la pieza, más los 50 que me costó retrabajarla para que esté en condiciones de ser vendida. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, profe, entendí. Gracias. Perfecto, entonces, ahí me está diciendo el costo de esta pieza, de la pieza 2. Pero yo quiero llevar actualizado cuánta plata me voy gastando hasta ahora. Entonces, al costo que tenía en la iteración anterior, le sumo los 150 que me estoy gastando ahora y por eso me da 250 acumulado. Como esta pieza sí la voy a poder vender porque la retrabajé, ya son 2 las piezas vendidas. Y ahora vamos por la pieza 3. Entonces, para hacer la pieza 3, me gasto otro número aleatorio, ¿sí? El 76. 76 cae dentro de este rango, por lo cual la pieza es fallada. ¿De acuerdo? Como la pieza es fallada, esta la tengo que desechar. Vieron que acá decía, si es fallada, la tengo que desechar. Entonces no es que la puedo retrabajar, con lo cual esto no lo voy a usar. Voy a imputar los 100 costos, porque la pieza la tuve que fabricar, antes de saber que era fallada, o sea, hubo que fabricarla. Así que ese costo lo tuve sí o sí. Lo voy a tener que acumular, o sea, a los 250 que me venía gastando le sumo los 100 esto, pero acá es donde cambia, porque ahora esta pieza, esta tercera pieza, como está fallada yo la tuve que tirar, y en realidad la cantidad de piezas que tengo realmente son 2, porque la tercera pieza la tuve que tirar, entonces las piezas en condiciones de ser vendidas son 2 no. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Vamos con la pieza 4, tomo la pieza 4, es simplemente vengo acá y saco otro número aleatorio, en este caso el 45, digo, cayó 45, está dentro de este rango, entonces es una pieza normal, como la pieza es normal, no va a hacer falta retrabajarla, el costo de la pieza va a ser 100 pesos nomás, fabricar la pieza, la voy a tener que acumular, a los 350 le agrego los 100 de esta pieza, y ahora actualizo el contador, porque de 2 pasó a 3. ¿De acuerdo? ¿Está claro, chicos, cómo funciona esto? Les voy a dejar un minutito para que ustedes hagan un par de iteraciones. ¿Sí? Traten de hacerlas, sigan con los números aleatorios que tenemos acá. Lógicamente, gástense estos que están acá y después sigan con esto. Y traten de hacer la pieza 5 y la pieza 6. A ver si les sale. ¿De acuerdo? Y seguimos adelante con otro tema. Va, con otra
con otros elementos del problema. Bueno, entonces, ¿cómo le fue? Salió 45, ahora usamos el 6. Viene acá ese 6, es el número random, el 6 cae dentro de este rango, o sea que la pieza es normal. Como es normal, no hace falta retrabajarla. Me gasté 100 pesos, esto implica que ahora el costo acumulado es de 550, y esta pieza es una pieza que efectivamente está en condiciones de ser vendida, así que bueno, tengo otro caso. Y ahora voy por la pieza siguiente, la pieza 6, tacho el 49, como cae dentro de este rango va a ser normal, es decir que de nuevo tengo 100, y actualizo ahí. Y ahora hago la pieza 7, la pieza 7 corresponde a un 59, entonces tengo el 59 acá, 59 cae justo ahí en el límite, está dentro del grupo de las piezas normal, entonces cae acá, es normal. Hacemos la pieza 8, la pieza 8, ahora toco un 79, 79 cae dentro de este grupo, es una pieza fallada. Como es una pieza fallada, hay que desecharla, o sea que me costó 100, los voy a tener que acumular, pero el contador de piezas vendibles no va a aumentar porque en realidad esa pieza no la puedo vender. Sigo con la pieza 9, me toca 41, 41 me da fallada, no, perdón, 41 me da normal, entonces esto me sale 100, acá hay que acumularlo, y acá a esta pieza sí la vamos a poder vender, entonces aumentamos el contador. Vamos por la pieza 10, a la pieza 10 le toca el 88, el 88 es una pieza defectuosa. Como es una pieza defectuosa hay que arreglarla, con lo cual sacamos otro número aleatorio, en este caso el 91, ¿sí? Con el 91 venimos a esta otra tablita y decimos, el 91 cae acá, entonces esto es 50, ¿sí? El costo, esta pieza, arreglarla podía costar 20 o 50, como me salió el 91, cae en este rango, entonces corresponde 50 pesos. Lógicamente, hay más probabilidades de que cayera en 20, pero bueno, hasta ahora, como son números aleatorios, justo se dio que cayeron casos de piezas caras de reparar. Entonces acá la pieza me sale 150, pero son los 100 de hacerla más los 50 de arreglarla.
Eso lo acumulamos y como la pieza está arreglada, también la vamos a contar. Y esto lo vamos a seguir iterando, ¿sí? Se va a seguir iterando una y otra vez, hasta completar las 100 iteraciones. ¿Está claro, chicos? Obviamente en un parcial no les van a hacer resolver 100 iteraciones. Pueden hacer, sí, 10, hacer 10 de estas, o una cosa por el estilo. ¿Sí? 10, 15 iteraciones según la complejidad del problema. No sé si hay una pregunta hasta ahora. Entonces, profe, quedó en claro. algún momento llegamos a la pieza 100, ¿no? Y acá, bueno, vamos a tener ciertos resultados. Entonces, ¿yo cómo voy a usar esto después? Cuando llego a la pieza 100. Bueno, para eso ya tengo resuelto el ejercicio. Acá tengo el mismo, es lo mismo que habíamos puesto antes, solo que acá no sé por qué el costo de fabricación era de 100. ¿Sí? Entonces, mira, las probabilidades están distintas. Este es 60, no. 60, 20, 40 ahí abajo. Y acá es 60, 25 y 15, ¿está bien? Bueno. Sí, acá es porque, bueno, seguramente esto lo hice el año pasado y seguramente jugué en clase cambiándolo para mostrarles cómo afecta el resultado. Ahora, fíjense, acá tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Solo que acá, lo único es que en vez de irlas tachando de acá, directamente lo tengo acá, he calculado el número aleatorio, y acá, en vez de ir haciéndolo a mano, puse la fórmula en Excel, entonces según cuál es el número que sale acá, pregunto si cae en este rango, en este o en este, y según eso se va actualizando. Entonces, acá está más o menos automatizada. ¿Sí? Pero están los mismos conceptos, o sea, número de pieza, el random para la pieza, cuál es el tipo que corresponde según en qué rango cayó, el random para la pieza en caso de que haya que hacer retrabajo, el costo que corresponde al caso de que haya que hacer retrabajo, el costo final de la pieza, si la pieza es vendible o no. Bueno, acá tenemos esta variable que nosotros directamente íbamos contando acá, tenemos esta, pero esta no, pero no hace falta esta en realidad. ¿Sí? O sea, en este caso, bueno, la primera pieza salió fallada, entonces directamente la tiramos, y por eso no aumentó el contador de pieza, pero sí el costo acumulado. Para la segunda pieza, bueno, salió normal, entonces aumentó en 100, y por eso el acumulador está en 200, y el contador de piezas vendibles aumentó en 1, es lo mismo. ¿Sí? Está claro que es lo mismo. Solo que acá yo ya tengo las 100. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La pregunta apuntaba a decir, estimar el costo promedio por pieza. Entonces, ¿cómo podrían calcular ustedes el costo por pieza de este problema? Y bueno, yo tengo la última iteración, ¿sí? Acá, recuerden que esta columna era el acumulador del costo, o sea, acá íbamos sumando el costo que íbamos teniendo. Entonces, este es el costo, no la suma de la columna, sino que en cada fila iba poniendo el costo hasta el momento. O sea que acá tengo el costo hasta el momento para las 100 piezas, y el contador me venía diciendo cuántas piezas realmente voy a vender. Entonces, este monto, que es el total que me gasté, sobre las 75 piezas que realmente voy a poder vender, es lo que me sale realmente cada pieza que sale al mercado. ¿Está claro? Entonces, esa cuenta es la que tengo acá. El costo por pieza que sale al mercado, tendría que aclarar ahí, es el costo acumulado total, ¿sí? Que era ese monto, sobre el contador de piezas que realmente voy a poder vender, que son 75. Entonces, esto es lo que realmente me está saliendo cada pieza que yo largo al mercado, digamos, y es un costo relevante, porque digamos, es realmente a partir de este que yo voy a sacar el precio de venta. ¿Sí? Porque si yo considero que la pieza me sale 100 fabricarla,
y yo le quiero ganar 20 pesos, bueno, la vendería 120 a cada pieza. Pero lo cierto es que en realidad, si fabrico 100 piezas, hay un montón que las tuve que tirar. Entonces, en realidad, si considero el costo de fabricación como el costo de referencia, y no estoy incluyendo ahí todas las piezas que fabriqué y tiré. Entonces, digamos que me estoy quedando corto con la ganancia, digamos, para recuperar ese costo. Por eso es que, en este caso, estamos tomando como métrica el costo total de fabricar las 100 piezas sobre las 75 piezas que realmente son con las que voy a recuperar la plata. ¿Sí? Entonces, este proceso me está dando un costo por pieza de 140 pesos, 53. Y si quiero saber cuánto es el porcentaje de piezas que realmente salen al mercado a venderse, ¿sí? ¿Cuánto fue? El total de piezas vendidas sobre el total de piezas, que es 75 piezas que pueden salir a vender, sobre las 100 que realmente fabriqué. Por 100 para que me den porcentaje. Entonces el 75% de las piezas realmente terminan saliendo al mercado. Que fíjense que en este caso se parece bastante porque las piezas que yo realmente podía vender eran las 60 estas y las 15 estas que eran defectuosas y las arreglaba. Entonces justo acá, pero esto es bastante azaroso porque en realidad siempre termina siendo un número más o menos parecido. Acá Dios justo clavó en el ángulo, digamos, que da el 75, que es el teórico. En teoría, yo voy a poder vender las normales más las defectuosas arregladas, que justo me suman 75%. Acá cayó justo, pero no es usual. En general es una buena aproximación, pero no tan buena. Y va a ser siempre mejor mientras más piezas vaya generando, ¿no? Mientras más simulaciones vaya generando. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, gracias. Entonces, ¿cómo sigue esto? Vamos a ir por el punto B. O sea, tenemos el enunciado, el punto B decía, se ha propuesto otro proceso, este está simulando el proceso 1, ahora vamos a ver el proceso 2, que tiene un costo por pieza de 140, pero que tiene el 70% de las piezas que son normales, el 20% que están falladas y el 10% que son defectuosas. Calcular el costo promedio por pieza, o sea, me cambian el proceso, ¿sí? Me están cambiando el proceso, y el proceso 2 me sale más caro, me sale 140, pero me cambia esto. Lógicamente, como yo acá la automaticé a la planilla, yo lo podría calcular acá directamente, lo tengo acá en el punto 1B, ¿sí? 140, 70, acá están los porcentajes nuevos. Si quieren, lo vemos en el ejemplo que estamos manejando acá, yo acá puedo poner 140, porque es lo que me cuesta ahora cada pieza en el proceso nuevo. A ver, con 100, el costo era de 147,123, ¿no? Este era con el proceso 1. Ahora, proceso 2, cambiamos acá por 140, el proceso 2 tiene 70% de piezas normales, 20% de piezas falladas y 10% defectuosas. Entonces, si yo observo acá, en realidad tendría, digamos, se hace toda la simulación de nuevo, llego a un nuevo monto de costo acumulado y de piezas vendibles sobre el total de 100 que fabrico, y acá que voy a observar que el costo por pieza es más grande, ¿sí? En realidad me conviene más el proceso 1, ¿sí? Me genera más piezas normales que el otro, pero en realidad sale tan caro cada pieza que no me termina conviniendo. Me terminaba conviniendo más el otro proceso que tenía más defectos, pero bueno,
era mucho más barata la pieza, ¿sí? Pero esto lo puedo saber ahora porque, digamos, no estoy especulando sobre los porcentajes y sobre el monto, sino que directamente en esta simulación es como si hubiera alargado un lote de 100 piezas y hubiera podido considerar al final qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces, en este caso, comparando la métrica que me da de desempeño de costo por pieza, ¿sí? Como es más grande, me quedaría con el proceso 1. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe, quedó claro. Ahí fíjense una cosa. Como esto se va actualizando, ¿sí? Fíjense que cada vez que yo cambio, acá hay una cuestión ahí con la función run, que cada vez que yo toque la planilla, cambian los números aleatorios. Todos los lugares donde hay una función run, vuelve a generar un número aleatorio. Esto es para facilitar procesos justamente como simulación, como este tipo de cosas. Entonces, cada vez que yo estoy cambiando acá un número, por ejemplo, pongo esto, vean que cambia, ¿no? Y vean que ahí el resultado del costo por pieza va cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, en general, la idea es que, por un lado, mientras más piezas yo haya generado, en lugar de generar un lote de 100, como al final estoy comparando métricas de costo promedio y total de piezas sobre porcentaje de piezas buenas sobre el total fabricada, seguramente me convendría simular más de 100, simular 1000, simular 10.000. ¿Por qué? Mientras más grande sea la cantidad de simulaciones, más oportunidad he tenido de ir saliendo cada una de las posibles combinaciones de esto, y justamente, o sea, lo interesante de la simulación es que se van respetando, o sea, si estos números realmente son aleatorios, termina respetándose la proporción de veces que salió la pieza normal. O sea, si yo me pongo a contar acá cuántas veces salió un número dentro de este rango, ¿sí? O cuántas veces tengo acá normal, que sería lo mismo, me voy a encontrar con que la mayoría, digamos, con que va a aproximar a 70. ¿Sí? De las 100 veces va a estar cerca de 70 la cantidad de veces que voy a tener acá normal. Porque cayó un número que caía dentro de ese rango. Y lo mismo para fallo y lo mismo para defectuoso. Entonces, esa cuestión hace que justamente se vayan presentando todas las combinaciones, pero en la proporción en la que realmente ocurrirían. Porque que se den ciertas combinaciones, capaz que es muy difícil en la práctica, porque es la conjunción de un montón de cosas muy poco probables, que pueden ocurrir, ¿sí? Entonces, mientras más simulaciones hago, bueno, le doy la posibilidad de que ocurran esas, pero también van a ocurrir muchas más veces las que son normales, las que son más probables de que ocurran. Entonces, finalmente, proporcionalmente se respetan, tiende a respetarse las proporciones que tenían las variables aleatorias inicialmente, ¿sí? Pero tiende también a estabilizarse. Entonces, mientras más simulaciones tenga, más estable va a ser ese número y menos va a variar, ¿sí? Si yo hiciera solamente 10 simulaciones y quisiera calcular esta métrica, estos números tendrían una variación mucho más grande. Y si hago 1000, van a tener una variación mucho menor. De cualquier manera, fíjense que en general los números siempre están en 180, 170. Hay una técnica que se utiliza con esto, es generar muchas simulaciones de 100 piezas, ir tomando estas métricas y armar un histograma. ¿De acuerdo? Entonces yo con eso también puedo ver, está bien, en una simulación me salió 176, en otra 180, en otra 160, ¿sí? Y hay combinaciones que van a salir más veces, ¿de acuerdo? A ver, entonces el histograma probablemente me dé algo parecido a una distribución normal, no necesariamente, pero probablemente me dé algo así, y entonces, bueno, yo voy a saber cuánto es en general el valor promedio de las simulaciones, ¿sí? Y también voy a poder ver valores máximos, mínimos, entonces con eso puedo tomar mejores decisiones. Pero en general, digamos, a los efectos de entender esto,
La idea es que este número es el que es comparable con la métrica que habíamos sacado del proceso anterior. Acá lo voy a dejar como estaba. ¿Sí? Esto era 60, 25 y 15. ¿Sí? Bueno, este caso que estamos viendo era el problema B. Entonces, a ver, el ejemplo A lo hacía con los valores originales. Esto era 100, esto era 60, 25 y 15, y acá esto era 60 y 20. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos más o menos cuál es el resultado. Fíjense que acá también varió, antes me daba que era justo, pegaba justo al 75%, y ahora, bueno, como se está generando aleatoriamente, no me da justo 75, me da 82. Pero fíjense que si lo cambio acá un poco, 73, 75, o sea, son números aleatorios. Con simulación yo lo que hago son aproximaciones, son estimaciones. Siempre. Entonces, este es el costo promedio aproximado por pieza para el proceso 1, este es el costo promedio aproximado para la pieza 2, para el proceso 2, perdón. El punto 3 me dice, se ha propuesto el proceso 3, que tiene un costo por pieza de 130, cambiamos acá el precio, con las mismas probabilidades de tipo de pieza normal, o sea, estas probabilidades son las mismas, pero que tiene un costo de retrabajo del 10 al 60%. Entonces, 10 pesos del 60% y 30 pesos del 40%. Entonces cambió esta parte, esta variable es la que cambió. Bueno, acá está así. Y fíjense que, bueno, como estas probabilidades no cambian con respecto al primer proceso, bueno, me da 73%, que es un número más o menos parecido al teórico, ¿sí? Que era de 75, porque eran los 60 estos más los 15 estos que eran piezas defectuosas, pero me cambió el costo, porque, bueno, ahora acá cambiaron los costos, antes era 20 y 40, y ahora es 10 y 30, ¿no? Entonces acá cambiaron los costos, y bueno, me cambia un poco ahí el... Fíjense que antes esto era 20 y 50, ¿sí? Y ahora es 10 y 30, y sin embargo, bueno, está tirando costos altos, ¿no? Bien, esto es para el punto C, y si voy ahora al punto D, el punto D me decía, existe otra propuesta que plantea utilizar el proceso 4 con los mismos parámetros iniciales, o sea, costo por pieza de 100, ¿sí? 60, 25 y 15, dice, pero si hay retrabajo, el costo corresponde a una distribución uniforme entre 10 y 40. O sea, acá lo que hicieron fue cambiarme la segunda variable aleatoria, que antes era un número u otro de costo, y ahora es un número entre 10 y 40, uniforme. ¿Sí? Entonces, básicamente lo mismo que hacíamos antes, solo que cambia esta parte. Fíjense, ¿qué es lo que cambia acá? Antes, cuando había una pieza defectuosa, yo sacaba un número aleatorio para ver si la tenía que cuánto me salía cambiarla. ¿Sí? Muestro el ejemplo acá. O sea, acá, por ejemplo, salió defectuoso, entonces decía, saco un número aleatorio, sale 69, vengo acá y digo, 69, me sale arreglarla a 30 pesos. En otro caso, no sé, acá salió defectuosa, me salió 14 el número aleatorio, entonces como cae en este rango, bueno, el costo es 10. En este último caso, el costo del retrabajo ya no es uno de dos opciones, sino que es un número que está entre 10 y 40 uniformemente distribuido. O sea, puede ser un número cualquiera entre 10 y 40, ¿sí? Lo cual muchas veces es cierto, porque no sé si la pieza salió más grande de lo normal, ¿sí? Y puede ser variable, cuanto más grande sale, bueno, el costo del retrabajo va a ser proporcional a cuánto hay que limarle, digamos, para que quede dentro de los límites de conformidad. Entonces ahí, digamos, no es que tengo 10 o 30 de costo, sino que va a ser un costo variable,
Y bueno, en general es un número entre 10 y 40 y más o menos me han salido de todos los tamaños. Entonces, acá, lo único que cambia es que el número, sacamos un número aleatorio como antes, pero a la hora de calcular cuánto es el costo del retrabajo, voy a tener que usar la fórmula. ¿Se acuerdan que habíamos visto la fórmula para distribuciones? A ver, denme un segundo. Se las voy a poner ahí enfrente, pero básicamente la fórmula para distribuciones uniformes, ¿sí?, era x igual a A más RND por B menos A. ¿Sí? Esa es la fórmula. Entonces, donde RND es un número entre 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? Bueno, es simplemente tomamos, para los casos donde hay que hacer ese cálculo, ¿sí? Entonces, miren, lo voy a poner acá al costadito, para que vean cómo lo calculamos ahí. En este caso sería simplemente decir, bueno, en este caso es A más el número dividido 100, ¿sí?, cosa de convertirlo en un número que esté entre 0 y 1, ¿sí?, por B menos A, o sea, B menos le escribí en la fila de abajo. Bueno, apunté a la fila que no era. Entonces va de nuevo. A ver, ¿estoy en la fila correcta? Sí. A más el número aleatorio dividido 100 por B menos A. Claro, lo que está pasando es que cada vez que lo escribo, se me escapa el número porque se recalculan todos los números random, entonces estoy apuntando a una fila que ya no existe, digamos, pero bueno. Básicamente, ponele acá me da 82, lo voy a hacer así, para que vean cómo salió, de dónde salió eso. Lo voy a copiar por valor, va a desaparecer, y fíjense, este era el número random, ¿no? Y este es el número que finalmente salió. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, es tan simple como lo siguiente. Voy a tomar voy a usar esta fórmula y voy a decir que esto es igual a A más. En realidad acá, bueno, hay dos, digamos, dos opciones en general. Lo correcto formalmente es tomar este número y dividirlo por 99, que es realmente el número más grande que puede aparecer. Entonces esa división es la que me genera un número realmente entre 0 y 1. ¿Sí? Esto lo multiplico por B menos A, ¿sí?, y ahí me da el número que ven, coincide exactamente con este otro. ¿Entienden esta parte? O sea, estoy tomando el número aleatorio, ¿sí?, y lo divido por 99, que es el más grande. Entonces, si me salió el 99, me va a dar 1. Si me salió el 0, me va a dar 0, y si me salió algo en el medio, bueno, me da algo proporcional dentro del rango de 0 a 99. Es usual también, que muchas veces ustedes van a ver que en los ejemplos, cuando se utiliza esto, a veces simplemente se toma el número y se le agrega un 0, que sería el equivalente a dividirlo por 100, digamos. Formalmente esto sería lo más correcto, ¿sí?, dividirlo por 99, porque realmente los números que estamos usando acá son entre 0 y 99. Pero como muchas veces el número aleatorio en realidad
puede tener más, según cuál es el generador, podría tener más decimales, o muchas veces se considera, bueno, esa última opción de que salga el 100, a veces está contenido dentro de los números posibles y a veces no. Entonces, bueno, en general eso les conviene en un parcial preguntar cuál es la opción que se va a usar. En un caso real, en realidad tampoco usarían un número entre 0 y 99 porque el número, ustedes acá ya tienen una función que se llama rand, que genera un número entre 0 y 1. Entonces no les haría falta eso, sino que directamente acá calcularían un número aleatorio entre 0 y 1 y a eso lo multiplican por esto y no hace falta dividir por 99. Esto es más que nada para adecuarnos, digamos, a lo que es la bibliografía, porque en la bibliografía sí es usual que se utilice todavía este tema de los dos dígitos, digamos, como números aleatorios. O sea, números entre 0 y 99. Bien. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Quedó claro, profe. Observen acá que el costo por pieza es de 144, ¿sí? Acá bueno, es aproximadamente el 75%, lo cual es lógico porque seguimos con estos porcentajes que en teoría nos darían 75, o sea que es lógico que acá el porcentaje de piezas vendibles esté siempre cerca del 75, ¿sí? En algún lado pedían verificar en forma teórica, ¿no? Volvemos al punto 1, ¿sí? Donde teníamos esto, y nos dicen, ¿cómo podríamos verificar en forma teórica? Porque en realidad esta cuenta que hemos hecho con simulación es una forma simple de llegar al resultado. Todo esto de la simulación de Monte Carlo surgió de experimentaciones de von Neumann y otros científicos cuando estaban haciendo la bomba atómica y querían calcular la trayectoria de partículas subatómicas. Entonces, utilizaban métodos analíticos, digamos, fórmulas, y trataban, digamos, haciendo un poco de álgebra, digamos, mucho de álgebra, y aplicando métodos analíticos, querían llegar a determinar las trayectorias y a partir de eso sacar algún resultado. Y resultaba extremadamente difícil, si no imposible hacerlo. ¿De acuerdo? En cambio, este método de la ruleta, ¿sí? Este método aleatorio, es muy práctico porque a problemas muy complejos ustedes los pueden llevar a esto y resolver de manera muy sencilla. Este problema en particular es un problema introductorio y por ahí es fácil, ¿sí? Es bastante sencillo entender, digamos, cómo lo podríamos resolver también de manera analítica. Lo cual no significa, digamos, que esto no sirve, sino que, bueno, en este caso, esto es una aproximación que podemos hacer, pero también se podía resolver analíticamente. Si acá empezamos a cambiar algunas cosas, como distribución de probabilidad, como decir, bueno, acá hay una distribución uniforme, ya resolverlo analíticamente empieza a implicar resolver integral, empieza a hacerse muy complicado. Y sin embargo, cualquiera de estos ejercicios, ¿sí? Cualquiera de estos puntos, resuelto con simulación de Monte Carlo, resultó bastante sencillo, ¿sí? Esto puede ser tedioso, pero es muy sencillo, es fácil entenderlo, ¿sí? Y si el problema se complica, y se agranda un poco el vector de estado, pero básicamente es la misma lógica. Y además hay mucho software que nos ayuda a simplificar esto, además, pero bueno, básicamente nosotros acá estamos dando una parte introductoria y lo que queremos es que entiendan. Hay una materia electiva que es de simulación, donde se ven herramientas profesionales para trabajar directamente con esto, y la verdad que están muy buenas, porque, no sé, entiendo que están dando Simulate, que es una herramienta para simulación de colas muy buena, y Crystal Ball, que también es una herramienta para hacer simulación, pero enfocada más a simulación de Monte Carlo, resolver este tipo de problemas. Respecto a esto, ¿cómo podría haber sido una resolución analítica?
Bueno, es a través del valor esperado, ¿sí? Yo podría calcular finalmente esto como el valor esperado. ¿Y cómo sería? A ver, hay una probabilidad de 0,60 de que la pieza salga normal. Si salió normal, me sale 100 pesos. Hay una probabilidad de 0,25, ¿sí? de que la pieza me salga, a ver, si es normal, sí, este problema, bueno, analíticamente no sé si lo... Ah, lo que pedía era estimar el porcentaje de piezas vendibles, claro, esta parte en realidad. O sea, ¿cómo podemos estimar las piezas vendibles? Como, claro, yo estaba por calcular analíticamente, iba a ser un poco más complicado, pero no valía la pena. En realidad, lo que pregunta acá es, además se quiere estimar el porcentaje de piezas vendibles y verificar de forma teórica. Porcentaje de piezas vendibles, habíamos visto que era el contador ¿sí? El contador de piezas vendibles, sobre el total de simulaciones que se habían hecho, que era 77 sobre 100, me da 77. Ahora, ¿cómo lo puedo verificar en forma teórica? Y bueno, era esto, o sea, sé que la probabilidad de que salga normal es del 60, y esas van a ser vendibles. Y la probabilidad de que sea defectuosa, que son las que podemos arreglar, es de 0,15. Entonces, y esas también se venden. Entonces, la probabilidad de que la pieza finalmente se pueda vender es de 0,60 más 0,15, que es 0,75, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que en cada caso las aproximaciones, ¿sí? se acercan al valor teórico. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Quedó claro? Esto se puede complicar porque acá, por ejemplo, les podrían decir, bueno, si la pieza está fallada, no es solo que se tira, sino que hay que pagarle a alguien para que se la lleve y bueno, me cobra plata adicional. Entonces, bueno, eso sería una forma de complicarla, pero no tanto. Ahora, podríamos decir, si la pieza está fallada, la tengo que reprocesar, ¿sí? Para no generar basura, y ese reprocesamiento tiene un costo que corresponde a una distribución normal de media 15 pesos y de deviación estándar 2 pesos. Entonces, cada vez que me sale una pieza fallada así, tendría que sacar números aleatorios para generar la distribución normal y a partir de esa distribución normal hacer el cálculo de cuánta plata me estaría saliendo. Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Quedó claro? Sí, profe, está claro. Bueno, gracias. Entonces ahora vamos a ver el otro ejemplo. Nos quedan unos minutitos, así que vamos a aprovechar para ver este último ejemplo. Fíjense, Torno Todo, Sociedad Anónima, es una empresa local dedicada a la metalmecánica, ubicada en la ciudad de Villa María, en la ciudad de Córdoba. Actualmente deben fabricar una pieza cilíndrica utilizada en diferentes equipos de construcción, máquinas retroexcavadoras principalmente. La pieza tiene un costo de fabricación de 100 pesos, ¿sí? Con un proceso de producción que obtiene diámetros entre 900 y 1200 milímetros de manera uniforme. Es decir, así se expresa cuando hay una distribución uniforme. U y el valor inicial y el valor final que puede llegar a tener. ¿Sí? El límite inferior y el límite superior. Entonces, el diámetro de la pieza puede ser un valor uniforme entre 900 y 1200.
Por otro lado, el área de aseguramiento de calidad establece límites de control de 950 y 1050 para aceptar una pieza. O sea, este proceso está fuera de los límites de tolerancia, ¿sí? Porque me puede generar piezas con menor diámetro y con mayor diámetro que las aceptables, digamos. Y obviamente también con diámetros aceptables. Si la pieza es producida dentro de dichos límites, se la considera normal. Pero si cae por debajo del límite inferior, se la considera falla, por fallada, y no puede utilizarse para la venta, por lo que debe retirarse de la planta a un costo adicional de 30 pesos. O sea, si la pieza salió más finita de lo mínimo, claro, ya no la puedo reprocesar, no la puedo hacer más grande, ¿sí? Porque una pieza torneada, ya está, si me salió más finita de lo necesario, ya la arruiné. Entonces hay que tirarla, pero ese tirarla implica un costo de 30 pesos. En el caso de que el diámetro de la pieza haya sido mayor que el límite de control superior, entonces se la considera defectuosa y deberá ser retrabajada a un costo de 20 pesos el 70% de las veces y 50% el 30% de las veces. Es parecido al problema anterior, ¿de acuerdo? Solo que acá, en vez de decir, bueno, el 60 sale normal, el 25 fallada y el 15 defectuosa, directamente lo que vamos a estar generando es el diámetro de la pieza y según cuál es el diámetro, vamos a ver cuál es la situación que corresponde. Entonces acá están todas las características del sistema. Fíjense que como cuando hay un retrabajo, digamos, los límites de control están acá, no tienen probabilidades porque son simplemente límites de referencia. Y acá el costo del retrabajo, ¿sí? Sí puede ser de 20 o de 50 pesos, con una probabilidad o un porcentaje de veces del 70% y del 30% para cada valor de costo. Entonces acá simplemente pusimos el acumulado, 70 y después 70 más 30, 100. Y acá pusimos los límites. Entre 0 y 69 la pieza sale 20 pesos arreglado. Y entre 70 y 99 me sale 50 pesos arreglado. Entonces, el vector de estado, fíjense qué es. El número de piezas. El número aleatorio que vamos a necesitar para generar el diámetro. Acá de nuevo aplica la fórmula que hemos visto antes. El diámetro es una distribución uniforme, entonces va a ser un número que es 900 más un número aleatorio entre 0 y 1 por 1200 menos 900. ¿Sí? Esa es la fórmula con la que se va calculando cada uno de estos diámetros. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, me salió 56. Entonces, si ustedes quieren, prueben ahí calcularlo, pero a ver si esto me daría 300, esta diferencia, y 56 es más o menos un 50%, entonces sería 0,50 por 300 es 150, 150 más 900 sería 1050, y fíjense que me da más o menos aproximado, o sea, y ese 6, bueno, que me genera ahí una pequeña variación. Entonces fíjense, ¿no? Que acá salió el 56, usé la fórmula, me dio un diámetro. Ese diámetro es mayor que el límite de control superior, entonces la pieza es defectuosa, no cayó dentro del límite, entonces hay que retrabajar a la pieza, porque si es mayor, se puede retrabajar. Saco otro número aleatorio, en este caso el 20, vengo acá y digo, bueno, 20 cae dentro de este rango, entonces el costo es de 20 pesos. Como la pieza finalmente la pude usar, porque la retrabajé, digamos, no hay costo de retiro. El costo de la pieza fue 120 pesos, porque me salió 100 de la fabricación, más los 20 pesos del retrabajo, o sea que la pieza finalmente me salió 120 pesos fabricarla. ¿Es normal la pieza? No. Porque no le dimos esta parte. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza salga dentro de los límites de tolerancia sin necesidad de ser retrabajada? ¿Qué porcentaje de piezas quedan finalmente disponibles para la venta? ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza esté fallada y deba ser retirada? ¿Cuál es el costo promedio por pieza que puede ser vendida? Entonces, son más o menos algunas de las métricas que habían estado calculando.
¿sí? Y acá se agregaron un par más. Entonces, acá vamos a preguntar, ¿es normal la pieza? No, porque hubo que retrabajar, ¿sí? Y una de las cosas que me están pidiendo es decir si las piezas fueron normales, o sea, qué porcentaje de piezas salieron normales. Entonces, no fue normal porque hubo que retrabajar. Tenemos un contador. Esta es solamente para decir sí o no, si la pieza fue o no fue normal. Esta otra me está diciendo, me está llevando la cuenta. Esta no la podemos contar porque no fue normal. ¿La pieza es vendible? Sí, porque la retrabajamos. No salió normal, pero sí la pudimos retrabajar y quedó en condiciones de ser vendida. Entonces, este es 1-0 según si quiero indicar que quedó en buenas condiciones o que no, porque finalmente no la pude ver. Este es el contador de casos en los que la pieza es vendible. Entonces, esta pieza en particular, si es vendible porque la retrabajamos, entonces aumenta en 1 el contador. ¿La pieza está fallada? No. Contador de piezas falladas en 0. Y el costo acumulado son los 120 pesos que me salió fabricar la pieza. La segunda pieza que simulamos, bueno, me salió 55 el número aleatorio. Vuelvo a calcular con esta fórmula. Me sale este diámetro, de nuevo está por arriba del límite superior, entonces la pieza es defectuosa. Saco otro random para ver cuál va a ser el costo, me salió 9, cae en este rango, entonces 20 pesos. La pieza finalmente me va a salir 120 pesos, ¿vale? Los 100 de fabricación más los 20 de arreglarla. La pieza no fue normal porque hubo que arreglarla, no la voy a contar. Es vendible porque efectivamente la arreglamos, así que quedó en condiciones de ser vendible. El contador aumenta en 1, ya tenemos 2 piezas para vender. No fue una pieza fallada, entonces este contador está en 0. Y acá acumulo los 120 pesos que había gastado en la pieza anterior más los 120 pesos de la pieza nueva. Vamos a la tercera pieza. Salió el 24, esto me da, usando esta fórmula, un diámetro de pieza de 972, que sí está dentro del rango de los límites de variación. Entonces esta pieza salió normal. Como salió normal, no me hace falta retrabajo, ni me hace falta retirarla, ¿sí? El costo de retiro era solo si la tenía que tirar. La pieza finalmente me salió 100 pesos, es una pieza normal, la voy a contar, entonces este aumenta en 1, es una pieza vendible porque es normal, el contador de piezas normales aumenta en 1, y acá no es fallada, entonces no cuento. Y acá voy a agregar a los 240 pesos que venía acumulando de costo, los 100 pesos de esta pieza normal que fabrica. Genero la cuarta pieza, me sale el 3, eso aplicado en esta fórmula me da un diámetro de 909 milímetros, ¿sí? Como tiene 909 milímetros, la pieza cae por debajo del límite de control, entonces esta pieza es fallada. Esta es de las piezas que no la puedo arreglar y que no la puedo vender tampoco. Entonces, no voy a usar el random para arreglarla, ¿sí? Para calcular cuánto es el costo de arreglarla, pero sí voy a incrementar acá el costo de retiro, porque como las piezas estaban falladas, tengo que pagar los 30 pesos de retirarla. Entonces esta pieza me salió 130 pesos en realidad. Los 100 de fabricarla y los 30 de tirarla. No es una pieza normal. El contador se mantiene como venía, ¿sí? Hasta el momento tenía una sola pieza que salió normal. Entonces, acá no la actualizo porque salió mal. No es una pieza vendible, entonces el contador de piezas vendibles sigue como estaba. Fíjense que el 3 sigue estando en 3, porque no la puedo contar esa pieza. La pieza dice, ¿es pieza fallada? Sí. Entonces la cuento. ¿Sí? Este contador solamente se va a actualizar cuando me aparece una pieza fallada. ¿Ven? Cada vez que aparece una pieza fallada, el contador aumenta. En este caso, aumentó el contador de piezas falladas y esos 130 pesos que me salió fabricarla y tirarla, los tengo que acumular también. Entonces acá tengo el contador, digamos, el acumulador de costos. Y así voy a ir iterando una y otra pieza hasta llegar a las 100 piezas. ¿Qué vas a decir, Candela? ¿Cómo se deberían ubicar? A ver, en el enunciado
el costo de retrabajo te decía acá. Si la pieza es defectuosa, deberá ser trabajada a un costo de 20 pesos el 70% de las veces y 50 pesos el 30% de las veces. Eso es lo que tenés acá, ¿no? Después vos, sí, decime. Ah, ¿por qué puse 20 y 70 y 50 y 30 y no 50, 30, 20, 70? ¿Esa sería la pregunta? O sea, que veo que estás hablando porque se mueve ahí el micrófono, pero no escucho, no llego a escuchar acá nada. No sale acá la voz. Bien, muy buena pregunta en realidad. A los efectos del parcial, del lo que sea, parcial, examen final, pónganlos en el orden en el que aparecen en el enunciado, ¿sí? Más que nada para que a todos nos dé lo mismo, digamos, y sea razonable eso, y no haya cosas raras. Ahora, en términos estadísticos no importa. Vos podrías haber puesto esto primero, o sea, 50-30 y luego 20-70. Lo importante es que obviamente el costo de 20 es para el 70% y el costo de 50 para el 30%. Si los das vuelta, no pasa nada, mirá. Te construyo acá la tabla para que veas que en realidad, fíjate que si yo hubiese puesto acá 50-30 y 20-70, ¿no? Estamos de acuerdo con que es lo mismo, es la misma información, o sea, el 30% de las veces tiene un costo de 50, el 70% 20, o sea, seguimos cumpliendo con lo que dijo el enunciado. Si yo acá hago lo del acumulador, pongo 30 primero y después era el acumulador lo que llevó más el nuevo porcentaje, que en este caso es 100. Y después acá digo, el límite inferior para la primera es 0, el límite superior es el acumulador menos 1, o sea, es 29. Acá abajo es este más 1, o el acumulador anterior, sí, pero sería más fácil decir este más 1, porque es el que continúa. Y acá es de nuevo, el acumulador menos 1. Fíjate vos una cosa. Del 0 al 29, ¿cuántos números hay? Hay justo 30. Y del 30 al 99 hay justo 70. Entonces, si yo saco uniformemente números, si yo sacara 100 números, ¿sí? Aproximadamente 70 de esos números caerían en este rango. Si son números uniformemente generados. Aproximadamente 30 de los 100 números caerían en este rango. Lo que sí no es que caerían los 30 primeros en este rango y los otros 70 en este. Saldría a veces uno arriba, a veces uno abajo, a veces uno arriba, a veces uno abajo, otra vez uno abajo, porque hay más probabilidad, hay más chance de que salga acá abajo, otra vez abajo, alguno arriba, de nuevo uno abajo, de nuevo uno abajo, de nuevo uno abajo, aparece uno arriba, aparece otro arriba, aparecen 5 acá abajo. Y a largo plazo lo que estaría notando es que aproximadamente el 30% de los casos caerían siempre acá y aproximadamente el 70% de los casos caería siempre acá. ¿De acuerdo? Que es un poco lo que mostramos en la clase pasada con los histogramas que hemos generado. Entonces, como se está respetando esto, de que aproximadamente el 30% de los casos caería acá, aproximadamente el 30% de los casos donde hubo un retrabajo cobré 50 pesos. Y aproximadamente un 70% de los casos que generamos simulando, hubieras cobrado 20 pesos de costo. Entonces, en la práctica estarían distribuidos distintos los 50 y los 20, ¿sí? porque hubieran caído distinto, pero finalmente igual habría, para los casos donde hay retrabajo, un 30% se cobraría 50 y un 70% 20, así que no importa. ¿Quedó claro? Genial.
Fíjense que, insisto en esto, acá estadísticamente no calientan en qué orden lo ponen, ¿sí? Pero por favor, en los parciales, en los finales, pónganlo en el orden en el que están, en el que aparecen en el enunciado, ¿sí? Cosa de que, porque en general los enunciados siempre se piensan, digamos, para que vaya saliendo el mismo resultado. El problema es que en estos problemas hay números aleatorios, entonces es más difícil y, digamos, si vos lo cambiás acá, digamos, vas a estar simulando y a largo plazo tendería a darte el mismo promedio, pero para una prueba donde queremos ver cuáles son los valores que generaste, digamos, te van a generar resultados diferentes. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, usaste el 19, ¿sí? Para corregir esta pieza defectuosa, y el 19 acá implica un costo de 20 pesos, pero si lo hubiéramos puesto al revés, el 19 hubiera caído también acá, pero hubiera implicado un costo de 50, entonces acá ya sería 50, y obviamente acá sería 50, y eso impactaría en todo el resultado. ¿Quedó claro, chicos? Bueno, gracias. Entonces, la idea es que nos preguntaban, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de piezas normales? ¿Qué hago? Este contador fue aumentando por cada pieza normal que habíamos fabricado. Entonces, cuando llegamos a 100, vemos que acá tenemos 34 piezas que fueron normales, 34 dividido 100 me da el porcentaje o la probabilidad de que la pieza sea normal. ¿De acuerdo? 34 dividido 100. Preguntaban el porcentaje de piezas que quedan finalmente disponibles para la venta. Acá contamos las piezas vendibles, que eran las normales y las defectuosas que arreglábamos. Entonces, si miro acá, el contador iba aumentando cada vez que aparecía una pieza normal o una pieza que arreglábamos, me da 78 el total de piezas que vamos a poder vender. 78 dividido 100 por 100 me da el porcentaje de piezas vendibles. Después preguntaban, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza esté fallada y deba ser retirada? Bueno, teníamos un contador que aumentaba cada vez que aparecía una pieza que era fallada. Si acá apareció una, de 0 pasó a 1, acá apareció otra pieza fallada, de 1 pasó a 2, acá apareció otra, de 2 pasó a 3, y así fue aumentando cada vez que aparecía una pieza fallada. En esta simulación aparecieron 22 piezas falladas, entonces 22 dividida las 100 simulaciones que hicimos, me da 0,22, que es, digamos, la probabilidad de que una pieza aparezca fallada. Fíjense que acá es más difícil, porque antes decíamos, nosotros era un dato, la probabilidad de falla. Ahora ya no es un dato. O sea, ahora sabemos los límites del proceso, o sea, entre qué diámetro puede generarme el torno, y los límites de control. Y lo que está por debajo del límite de control es una pieza fallada. Entonces, ya no sabemos acá cuál es la probabilidad de falla de una pieza, y sin embargo con esto la podemos calcular fácilmente. Y después el costo promedio, lógicamente, teníamos una variable que iba aumentando según el costo que me había generado la pieza. Si era normal, solo el costo de fabricación, pero si había que retrabajarla, el costo de retrabajo, y si había que tirarla, el costo de disponer de ella. Acá me daba el costo total, entonces, y yo si divido ese total sobre el total de piezas vendibles, eso me está diciendo el costo que tengo por cada pieza que sale al mercado realmente. Ese costo me está incluyendo el costo de la pieza en sí, más el costo de todo lo otro que no se ve, digamos. Las que tuve que retrabajar, las que tuve que tirar, etc. Entonces, con este proceso, cada pieza que sale al mercado me sale 155 pesos. Y si acá yo, por ejemplo, dijera, uy, viene alguien que me ofrece un proceso, o sea, me dice, te voy a cobrar un costo, o ponele,
esta nueva máquina te cambia el proceso y ahora en vez de 100, cada pieza te sale 110, pero estas piezas ahora resulta que son fabricadas entre 120 y 1150, ponele. Entonces, ven, tiene menor dispersión, el límite inferior y superior, pero me sale más cara la pieza. Se simula todo de nuevo, y ahora el costo por pieza vendida, ¿sí?, por pieza que sale al mercado, es de 146. Entonces, este número yo lo puedo comparar con el número anterior y ver con qué proceso funciona mejor. ¿Sí? Vuelvo a los valores originales. Entonces, bueno, acá me da 136, con el nuevo proceso me salía 140 y algo, entonces este proceso me convendría más, a pesar de que tiene más dispersión, el hecho de que me sale más barata la pieza, bueno, termina afectando a que me conviene seguir con este proceso. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? Quedó claro, profe. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no, cortamos acá.